y por qué perjudica a los jóvenes. Y aunque no existan tantos estudios a nivel psicobiológicos como los que acabamos de ver, es cierto que sí existen muchos otros sobre las consecuencias sociales que genera el reggaetón, en los que se analiza con lupa sus letras y distorsiones cognitivas en los más jóvenes. Y bueno, luego estaría el debate de que si son artistas talentosos o no, ya que la tecnología actual hace que cualquiera cante bien. Reggaetón. Todos los sonidos que escuchan tus oídos son básicamente vibración. Cada nota, tono o ritmo emite una frecuencia. Cuando una frecuencia de la música coincide o armoniza con las frecuencias que emite nuestro cuerpo, Al final, merma mucho en la identidad del propio niño y es lo que tenemos que estar muy ¿Estáis atentos. notando vosotros en vuestras consultas esa falta de identidad que en parte tiene que ver un poco por el ambiente que nos rodea, entre otras cosas? ¿Esto forma parte de esas condiciones ambientales? Fíjate, claro, una de las cosas que sí que estamos notando es la naturalidad con la que los jóvenes, con la que los niños incluso cantan ese tipo de canciones, ¿no? A lo mejor suena un poquito o a lo mejor le dices, venga, dime una canción y la ponemos. Y a lo mejor pues te pone ese tipo de música, ¿no? Y claro, al final tenemos que caer en educar, en la responsabilidad que tenemos como adultos, como familiares, ¿no? En acompañar ese proceso. Realmente lo que ocurre es lo que comentas, que al final ellos empiezan a cantar, no son conscientes y cuando incluso a lo mejor... ¿Tú crees que ellos analizan la letra en algún momento? Mira, Estoy hablando ya de los adolescentes, claro. porque los pequeñitos no la entienden y también la cantan. Claro, la analizan, pero al final no son conscientes. Es decir, a partir de los 12 años ya se empieza a crear, 11, 12, se empieza a crear ya esa moralidad y ya ellos sí que pueden ser conscientes de adecuarla, ¿no? Y de contextualizarla, de decir, bueno, pues mira, esto es una música que es una forma de expresión artística, podemos decir que es una manera libre de poder expresar, pero que realmente ahí se queda como adecuado al contexto y sé que en otro contexto esto está fuera de lugar y no. La individualidad y la imaginación es por los medios de comunicación y porque se acostumbraron que todos se lo den, sin dar opiniones, ni críticas. Las personas ya no piensan en las letras de las canciones. Solamente las cantan y la bailan sin prestarle atención a lo que quieren expresar los cantantes. Lo que hacen es vivir vidas prestadas y verse reflejadas en otros perdiendo su identidad como seres individuales. tu cuerpo hace en plan de hostia. Nate está a punto de salir a la pista ya, o sea, Súbete, Nate, súbete aquí a la mesa. le haces 5 segundos más y tenemos a Nate aquí haciendo... Gracias por parar. El re- Al Instituto de María Zambrano de Vélez, que bueno, que ahí todos los niños escuchaban reggaetón en el autobús, hasta que el hombre se plantó y dice, aquí ponemos Rock FM. Y va con Rock FM en el autobús y al final yo tengo que poner, en el coche tengo que poner Rock FM porque esas canciones que nosotros con las que crecimos, ¿no? Y algunas eran incluso antiguas cuando nosotros éramos jóvenes, pues esas canciones le han vuelto a gustar a mucha gente, ¿no? Y simplemente porque no han tenido la oportunidad de escucharlas, que es que el problema que el oído se educa con lo que escucha, ¿no? Como antiguamente cuando nuestras madres, nuestras abuelas escuchaban a Concha Piquer. Pues estaba bien, y no busco defender a ningún 4 babies. Hay letras de reggaetón que a mí me parecen muy paila, pero es importante dejar ese cuestionamiento también. No solo el reggaetón ha perpetrado el machismo, muchos géneros lo han hecho. En la época de verano, ¿no? Y digamos que por primera vez en muchísimo tiempo, este verano, este último mes o 2 meses, digamos, que he estado yendo mucho a la playita, frecuentando a lo mejor pues terrazas de eso, ¿no? Terrazas de verano, alguna que otra discoteca, pubs, pues he estado expuesto a escuchar este género musical durante muchas horas. Y ya sabéis que es un género que a mí personalmente pues no me llega, no me atrae. Que suena un temita así esporádico de vez en cuando, pues hasta lo perreo si hace falta un ratito, pero fin. Sin embargo, como os decía, en estos últimos 2 meses lo he consumido bastante, no por decisión propia, sino por imposición, porque es lo que había en los sitios en los que iba, y ya está. Y me ha parecido interesante comentaros una pequeña reflexión que tengo en mi cabeza después de verano, alguna que otra discoteca, pubs. Cosa que lo obligó a estar todo el tiempo escuchando reggaetón, que es la música que se escucha en ese tipo de lugares y la música que más se escucha en verano. He estado expuesto a escuchar este género musical durante muchas horas. Y ya sabéis que es un género que a mí personalmente pues no me llega, no me atrae. Y a raíz de eso, cuando retornó al canal, grabó un video muy interesante hablando sobre el reggaetón y en resumidas cuentas contando por qué para él el reggaetón es prácticamente un estilo de música nefasto. Uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. El reggaetón se hace con un pianito y no es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina. Hay que leer música, tienes que saber de tono, tienes... En el reggaetón, si tú hablas una mierda bufiada y te mueves bien, ya no tienes ni que hacer eso. Ya si te vistes cabrón, tienes comida en el reggaetón. ¿Sabes? Critica. El combo de Playero era más como Barrio Obrero, Santurce, Villa Palmera. El que grababa con Playero no podía grabar con Dinois. No, era así. O sea, ya una vez te identificabas con Playe, era con Playe.
Entonces yo me quedé con Playero desde siempre, desde el 34 y... Sí, el 3-4 de Playero. Y recuerdo yo que en ese freestyle que yo estoy tirando es donde yo menciono la palabra reggaetón. Eso mismo te iba a preguntar, que cómo, de dónde le sale esta frase, esta palabra reggaetón, Ajá. que básicamente son movimientos musicales que están pasando en Jamaica y Puerto Rico. Ajá. Pero no había una definición de un nombre, no había un Exacto. concepto de Exacto. lo que estaba sucediendo. Es música. Bajo mi visión sí lo es, porque es un fenómeno humano que sucede a través de los sonidos organizados. Y es un fenómeno potentísimo. No me gustan las letras, pero es música. Música sí. Un chipun, chimpun, chipun, chimpun, chipun, chimpun. Esto no puede ser muy interesante para el cerebro, ¿no? La diferencia entre la partitura del reggaetón y la partitura de una sonata de Bach, y uno tiende a pensar, no, pues lo de Bach tiene que ser buenísimo para el cerebro, ¿no? Reggaetón bueno. El reggaetón. El reggaetón del bueno. Reggaetón. Hardcore. Porque te anima, tío. Si tú no estudias. Si tuvierais que definir vuestra vida con una canción, ¿cuál sería? Breaking Ball. Camarón. ¡Anaconda! Perro callero. La del Titanic. Ana, chúpame la polla. La del Canelita, bésame. Para hacer bien el amor hay que... 140.000 años de reggaetón. Y eso no es todo. En Spotify, desde 2014, la escucha de este género ha aumentado un 119%, mientras que otros géneros, como por ejemplo el pop, han aumentado tan solo un 13%. ¿Por qué? ¿Por qué el reggaetón tiene tanto éxito en España? Dos vertientes, la musical y la psicológica.